Capítulo 6. A cada uno lo suyo. 3. Sorprendentemente, Shirou no necesitó que Lily moviera un dedo para cazar a la bestia que lo había herido de muerte en otra línea de tiempo. En cambio, había derrotado a la bestia desde la distancia y no se molestó en acercarse, un sabueso rojo cruzando el oscuro horizonte. Lily abrió y cerró la boca, completamente atónita ante el desarrollo. De hecho, gradualmente comenzaba a darse cuenta de que tal vez la razón por la que había visto al Shirou de otra línea de tiempo sufrir un golpe mortal era por proteger a su yo infantil. ¿Algo mal? Shirou le preguntó después de bajar del árbol de arriba. Nada, desvió Lily, haciendo todo lo posible por recomponerse, pero fallando porque sus ojos seguían volviendo al lazo negro de gran tamaño en la mano izquierda de Shirou. Él notó. Por supuesto, se dio cuenta. Él asintió solemnemente hacia ella. Este es mi arco, presentó. Disparo espadas mágicas desde allí, explicó infantilmente para que incluso un niño pequeño pudiera entenderlo, pero Lily no estaba escuchando. Espada mágica no iba a ser suficiente. Ella no era la niña común Arturia, que simplemente asentiría y estaría de acuerdo con tal explicación. Ella era un espíritu heroico convocado en su época de adolescente y actualmente asumía la forma de su yo más joven en sus sueños. Sabía qué tipo de arma había sido esa espada retorcida. Era un fantasma noble. Tenía que serlo, y había apestado con la intención de buscar y matar. Quizás era una reliquia familiar. Tenía que ser. Demasiado pronto, empezó a recordar lo que Sir Hector le había dicho sobre la casa Ashton antes de su asesinato. Era una familia noble que se decía que cazaba monstruos, cazadores de bestias. Claramente, Shirou estaba enorgulleciendo a su casa incluso cuando era niño, pero lo que devoraba más a Lily era tratar de imaginar por lo que Shirou había pasado para manejar un fantasma noble con una sed de sangre tan potente. Era triste solo imaginarlo. El asesinato de toda su familia vino a la mente de Lily, haciendo que frunciera los labios. Oye, si no te gusta mirar mi arco, me desharé de él, gritó Shirou preocupado mientras descartaba su arco con un movimiento de la mano. Mira, todo se ha ido, así que no tienes que estar tan nervioso. Lo siento si te asusté de alguna manera. No era mi intención. Lily negó rápidamente con la cabeza. Esto fue ridículo. Ella era la que había crecido mentalmente, y ella era la que estaba siendo consolada. Anímate, Lily. Se llevó las manos a las mejillas, sorprendiendo a Shirou, cuya atención estaba centrada únicamente en ella. No estaba asustada, resopló. Estaba pensando en las cosas, eso era todo. Shirou frunció el ceño. ¿Pensando en qué? Que no es seguro ir al bosque en este momento, y que probablemente no deberías estar solo. Lily agarró la mano de Shirou y comenzó a guiarlo. Shirou ya debe haber sufrido mucho. Lily se dio cuenta de que volver a la escena donde asesinaron a su familia definitivamente no era saludable. Pero, sin peros. Lily hinchó las mejillas y miró de una manera que sabía que siempre funcionaba en contra de Shirou. Como era de esperar, sus resistencias comenzaron a disminuir antes de permitir que ella lo arrastrara de regreso a su casa en Bristol. Los dos caminaron en silencio antes de que Lily se diera cuenta de que no podía evitar su creciente curiosidad. Quería verificar si su conjetura de lo que había sucedido en la memoria de su yo de la infancia era cierta. Hipotéticamente, no. Demasiado grande de una palabra para alguien de su edad. Hola Shirou, comenzó en su lugar. Miró hacia ella. Si me vieras en peligro, ¿qué harías? Ya sabes, solo preguntaba. Shirou ni siquiera parpadeó. Ni siquiera mostró una pizca de vacilación. Miró a Lily directamente a la cara, y con la mínima preocupación por su propia seguridad, le habló en un tono como si fuera natural. No importa qué, no importa el costo, te salvaría. Él sonrió. Era la misma sonrisa de alivio que el Shirou de la línea de tiempo de su infancia había usado cuando sufrió un golpe mortal, sin saber qué tipo de impacto estaba teniendo en la mente de Lily. En la mente de cada Arturia. Registros alternativos de Caldea. Cuando Lily parpadeó para abrir los ojos de su sueño, fue por el sonido de los cuervos que aleteaban desesperadamente para escapar de una sección de un bosque que se derrumbaba. Lily se sentó confundida, solo para ver a Saber Alter furiosa derribando un árbol con su poder mágico puro. El árbol se hizo añicos. Maldito tonto.
Saber Alter parecía indignado. ¿Estás bien? Lily gritó mansamente. Su lugar designado para dormir era el más cercano a Saber Alters, lo que significa que estaban dentro del rango de conversación. En lugar de responder, Saber Alter se burló y se alejó, sin querer hablar, pero no fue lo mismo para sus contrapartes. Las variantes de Blue Saber y Lily's Lancer tenían profundas arrugas sobre sus cejas antes de que Blue Saber decidiera compartir su conjetura sobre el comportamiento de Saber Alter. Como Lily había esperado, sus contrapartes habían elegido cazar directamente a la bestia en lugar de dejar que Shirou se ocupara de eso como lo había hecho ella. Al igual que Lily, todos fueron testigos de lo que Shirou era capaz de hacer, pero al mismo tiempo, los eventos habían sucedido en la misma línea de tiempo que la Arturia infantil. Blue Saber y los otros Arturia habían confiado demasiado en sus habilidades. Se habían vuelto complacientes y habían subestimado lo poco acostumbrados que estaban a luchar en un cuerpo debilitado del tamaño de un niño contra un enemigo que podía matarlos con un solo golpe. Por supuesto, Blue Saber y los otros Arturia mayores no necesitaban ninguna ayuda real, pero todo lo que necesitó fue un solo momento para cometer un error. Para todos los Arturia mayores, incluido Saber Alter, sus Shirou habían aparecido a sus costados con la intención de recibir el golpe por cada uno de ellos. Afortunadamente, fue entonces cuando Arturia mayor usó Mana Burst y detuvo el ataque de la bestia el tiempo suficiente para que Shirou hiciera un noble fantasma que había matado a la bestia. Para Lily, el relato de los hechos sonaba como un final feliz. Sin embargo, para los otros Arturia, fue una llamada de atención, especialmente para Saber Alter, quien estuvo más cerca de tener a Shirou decapitado por la bestia en su arrogancia de sus propias habilidades. Lo que más molestó a Saber Alter fue que Shirou había estado dispuesto a morir por su error. No podía entender por qué, ni entender la secuencia de eventos. Él era un tonto. Un maldito tonto que le había sonreído aliviado solo porque parecía que ella estaría a salvo cuando él claramente no lo estaría. Otro árbol cayó a lo lejos, reducido a diminutas astillas. Sabiamente, Lily le dio a sus contrapartes mayores su espacio por el momento. Registros alternativos de Caldea. Al final resultó que, el Shirou de la Arturia infantil no había terminado muriendo como todos habían creído, y de hecho, había derrotado a la bestia al final. Los siguientes eventos hicieron que los Arturias vieran la vida diaria de Arturia infantil y, al mismo tiempo, la experimentaran por sí mismos en sus sueños. Lentamente, cada vez más gradualmente, a medida que los días se convertían en meses y años de la adolescencia, la forma en que la niña Arturia miraba a Shirou comenzó a cambiar. Todo comenzó con un sentimiento. Era cálido, burbujeante e hizo que el corazón hiciera cosas raras que iban en contra de lo que los Arturia mostraban en la superficie. Todos habían optado por poner fachadas sin emociones mientras procesaban internamente la emoción suave y hormigueante que brotaba de sus pechos. Lo que la Arturia infantil podía sentir, también lo podían sentir las Arturias mayores, para comprender mejor la perspectiva y los pensamientos de la Arturia infantil. El sentimiento se hizo más y más fuerte aún. La niña Arturia miraba a Shirou cada vez que pensaba que él no estaba mirando, y se sonrojaba cada vez que la atrapaban. Aprendió a avergonzarse cada vez que Shirou limpiaba el aceite de sus mejillas, y cada vez que comía piernas de pollo asadas con las manos, y él tomaba una servilleta y le limpiaba los dedos. Comenzó a darse cuenta de todo tipo de cosas, y pronto se volvió tan consciente de sí misma, que incluso le preguntó a Sir Kai cómo demostrar buenos modales en la mesa. Todos los Arturias podían sentir una cierta emoción creciendo cuando eran niños. Arturia había crecido hasta su adolescencia, arrastrando desesperadamente a Shirou como un cordero perdido. Era amor, una emoción que muchos de los Arturia nunca antes habían sentido personalmente. Child Arturia se había enamorado y se estaba enamorando constantemente. No por primera vez, Saber Alter se encontró inquieta mientras dormía. Hacía tiempo que había dejado de intentar comprender la situación por lo que era y, en cambio, se centró en lo que haría de ahora en adelante. Esta era claramente una oportunidad para hacer todo de nuevo. Sus errores del pasado, sus arrepentimientos, podría deshacerse de todos ellos en un solo movimiento. Sería una tonta si desperdiciara la oportunidad. La suya había sido una existencia solitaria soportada por el bien de su país. ¿Estaba dispuesta a hacerlo de nuevo?
La respuesta ya era evidente para ella. Había sido una tirana, una opresora, pero siempre se había adherido a su propia legalidad. Miró las estrellas arriba y comenzó a recordar su tiempo como rey. De repente, su figura sentada en un trono frío pareció desviarse de la imagen que tenía en mente. El trono se convirtió en dos. Uno ubicado en el centro de la habitación, mientras que otro trono más pequeño estaba ubicado junto al primero. E inmediatamente, entendió el significado de la imagen. Ella no estaba sola. Se encogió sobre sí misma, sus manos se cruzaron sobre su pecho mientras se giraba para acostarse de lado, sabiendo completamente que cuando se durmiera, Suchirou, sin preocuparse por sus fallas, estaría allí para saludarla con una sonrisa. Bagump. Allí estaba de nuevo. Ese extraño sentimiento extraño que la impulsaba a encontrar un campo de flores y comenzar a retozar sin pensar como si no tuviera otra preocupación en el mundo. Absurdo. Su mano izquierda encontró su camino sobre su corazón y la apretó en un puño. Incluso ahora, todavía podía recordar lo cerca que había estado Shirou de su línea de tiempo de morir debido a su error de juicio al combatir a la bestia. No pensó que le importaría tanto que él muriera, pero el solo pensamiento la enfureció. Había estado enojada antes, no con Shirou, sino consigo misma. Maldición. ¿Qué demonios? Levantó la mano hacia el cielo como si agarrara tiránicamente la luna para enfocar su mente, pero al mismo tiempo, casi se sintió derretirse cuando imaginó una versión mayor de Shirou tomando su mano extendida y prometiéndole el mundo si ella así lo deseaba. Para ella, su Shirou incluso se corrompería voluntariamente con la misma sangre y sacrificio que había allanado el camino a su reinado. Ridículo, pero lo que era aún más ridículo era lo feliz que la idea en sí misma la hacía interiormente. Ella inusitadamente se sacudió y giró. Al hacerlo, vio a los otros Arturias mayores y se dio cuenta de que no era la única que estaba despierta y lidiando con los acontecimientos recientes. Lily fue la única excepción porque, a diferencia de Saber Alter y los otros Arturia que luchaban consigo mismos para comprender qué dolencia los atormentaba, Lily solo miraba aturdida a la luna, su expresión palpitaba roja y apática. Incluso había una sonrisa tonta jugando en sus labios como si su propia imagen hacia sus contrapartes no importara en absoluto. Saber Alter se burló, pero una vez más se encontró inquieta como las otras Arturias. Gruñó mientras se sumergía en la extraña euforía que había sentido desde la perspectiva de su yo infantil. A regañadientes, era reconfortante, tanto como la idea de que su Shirou siempre la aceptaría por lo que era. Las puntas de sus mejillas se tiñeron de rojo antes de que cerrara los ojos a la fuerza, intentando inconscientemente volver a ver su versión de Shirou. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus ojos se abrieron abruptamente, inyectados en sangre antes de que pronto suspirara derrotada. ¿Cuál era el significado del amor, y alguien tan contaminado como ella tenía la capacidad para ello? Para alguien como ella, era demasiado bueno para ser verdad. Ella sonrió con autodesprecio. Había sido una dictadora, una tirana de pies a cabeza, y no había manera de que pudiera cambiar fácilmente. ¿Y qué? ¿No era ella una dictadora? El pensamiento echó raíces en su mente, casi convenciéndola de su plan de acción. No importaba si sabía lo que era el amor o no, se le permitía ser irrazonable. Entonces, haría las cosas a su manera y mantendría a la fuerza su versión de Shirou cerca de ella. Sí, esto podría funcionar. Sus ojos se cerraron gradualmente cuando el deseo la llevó al sueño. Así que sigue sonriendo y quédate a mi lado hasta que me canse de ti. Su mente comenzó a dar vueltas alrededor de un caparazón mental interno. No te vayas, no te atrevas a dejarme. Un caparazón de su propia fragilidad. Al igual que todos los demás lo hicieron. P. Parcasius. Capítulo 7. A cada uno lo suyo. 4. La confianza era un problema que Lancer Alter sabía que iba a ser un problema desde el principio. Para ser honesta, todavía no sabía cómo sentirse acerca de la secuencia de eventos que la llevaron a este punto en el que vio la vida de su yo más joven frente a ella. Emociones, experiencias, sensaciones, podía sentirlo todo como lo hacía su yo más joven, pero ¿por qué importaba esto? Importaba porque cuando Lancer Alter soñaba, ella vivía su propia línea de tiempo en el cuerpo de su yo pasado. Ella estaba aturdida.
Más que eso, estaba confundida sobre cómo sentir y actuar. Ella no habló mucho. Ella no interactuaba mucho. Esto era un hecho teniendo en cuenta su edad mental y sus aspiraciones de cambiar el futuro por algo mejor. Sin embargo, podría haber sido demasiado cambio de carácter. Kai y Sir Hector no dijeron nada, pero ella podía entender su creciente preocupación por lo reticente que estaba siendo fuera del entrenamiento. No fue una sorpresa cuando comenzaron a animarla a estar más con Shirou, a veces incluso invitándolo sin que ella lo notara, aunque solo fuera para verla sonreír suavemente. Y sonrió suavemente, lo hizo. Una y otra vez, se encontró haciéndolo. Estas emociones eran cosas que eran difíciles de describir tal como se sentían, y era confuso. Como una mujer adulta y serena, era difícil creer que desarrollaría emociones tan fuertes por alguien tan joven como Shirou. Lógicamente, atribuyó esto a la influencia que tuvieron las experiencias de su yo más joven con Shirou en la línea de tiempo que estaba viendo, pero tal vez había algo más. Siempre había sido bastante maduro, capaz de entenderla a pesar de su aparente edad casi como si fuera como ella. Un adulto en un cuerpo más joven. Independientemente de tales cosas, no sabía cómo iban las otras Arturias en sus iteraciones ni le importaba, pero lo que importaba era lo que pasaba en la suya. Desde la derrota de la bestia en su adolescencia, había sido cada vez más consciente de su Shirou después de que casi muriera por su propio exceso de confianza. Esto fue muy parecido a lo que sucedió con Saber Alter. Hasta cierto punto, Saber Alter probablemente había tomado los mismos pasos que ella, ya que era una variante más joven de sí misma, pero Lancer Alter se desvió. El tema actual era sobre la confianza. Lancer Alter no se parecía en nada a su yo infantil. Era fría, distante y despiadada con aquellos a quienes percibía que merecían la muerte o eran enemigos. ¿Cómo podría una persona como Shirou asociarse con alguien como ella? Al principio, esta era su forma de pensar y, una y otra vez, él nunca dejó de persistir en su búsqueda de ella. Cuando ella estaba cavilando, él venía y se sentaba en silencio a su lado. Cuando ella tenía hambre, él preparaba la comida. Cuando ella entrenaba, él siempre estaría listo para entrenar junto a ella. Cada vez que la miraba, era como si solo viera lo bueno y no lo malo. Con pesimismo, siguió esperando y esperando ese momento en que él finalmente se dio cuenta de en qué tipo de tirano se convertiría, pero nunca llegó. Él siempre la aceptaría, y esto solo hizo que las emociones de apego se hicieran cada vez más fuertes. No pudo evitar seguir pensando en la línea de si fuera él, habría... maldición. Ella siempre mantendría la compostura, pero últimamente descubrió que su mirada siempre lo miraba. Temía la devastación de cuando él la abandonaría. Lo había experimentado antes con sus caballeros de mayor confianza, y tenía la sensación de que sería aún peor si Shirou fuera quien la abandonara. Era mejor cortar el capullo cuando era temprano. Ya había tenido suficiente. Tenía que saber que ella no era una mujer suave o misericordiosa. Ella no era la persona que él pensaba que era, y como tal, sus sentimientos estaban fuera de lugar. Sus emociones estaban fuera de lugar. Tan pronto como escuchó rumores de bandidaje cerca de Bristol, se encargó de darles caza. Bajo y aquí, su Shirou terminó siguiéndola, causando que un brillo vicioso parpadeara en sus ojos. Ella deseaba ponerlo a prueba. Para presionarlo y dejar que la viera por sí mismo quién era ella como una futura tirana famosa por su brutalidad y aura asesina. Las escasas habilidades de los bandidos no eran nada contra su fuerza. Al encontrarlos, los mató allí mismo a pesar de sus ruegos y sin remordimiento. Independientemente de sus circunstancias, no le importaba si lo hacían por dinero o para alimentar a sus familias empobrecidas. Las leyes eran leyes. La sangre salpicó su rostro, gotitas cayendo hasta gotear desde su barbilla. Con frialdad, miró a Shirou, a quien sabía que estaba mirando, solo para sorprenderse. La forma en que la miraba. La forma en que se acercó a ella en silencio y la ayudó a limpiar la sangre sin decir una palabra más. Los sentimientos que podía sentir cuando él la abrazaba. Era opuesto a todo lo que ella podría haber esperado. Él le preguntó si estaba bien. No hubo disgusto. Sin culpa. Sin juicio. Desde el principio, nunca titubeó.
Esta noche, se encontró sentada en una colina con vista a una vasta extensión de hierba que fluía, sus pensamientos engañosamente vacíos. El viento sopló desde el este, la brisa fría levantó mechones de su cabello, incluso cuando notó que Shirou se acercó a ella y se sentó a su lado. Sabes que puedes hablar conmigo si alguna vez tienes algo en mente, la alentó. Ella lo miró por el rabillo del ojo y terminó frunciendo los labios. ¿Por qué? Ella no pudo evitar preguntar. ¿No estás disgustado conmigo? ¿Consternado por mis acciones? Ese bandido era un padre que intentaba mantener a su hijo, que ahora probablemente morirá sin el apoyo del padre. Shirou frunció el ceño mientras sonreía burlonamente. No soy cruel. No soy imperdonable. Detente. Shirou se acercó poco a poco y la hizo callar con una mirada atípicamente solemne. No eres el tipo de persona que simplemente mata sin razón, y si esperas que crea lo contrario, solo te estás engañando a ti mismo. Eres lógico, sano de mente, y aunque a veces es despiadado, nunca has matado a un inocente. Abrió la boca para intervenir, pero Shirou mostró una notable cantidad de iniciativa. No quiero escucharlo. Si crees que no puedo entenderte en el tiempo que hemos pasado juntos, te equivocas, se rió humildemente de ella. Es cierto que tu ferocidad y temperamento están lejos de lo que esperaba, pero eso no significa nada. Déjame adivinar en qué estabas pensando cuando mataste a ese bandido. Tu situación no te absuelve de tus asesinatos asistidos y fechorías hacia los demás. Gradualmente cerró la boca, mirando al suelo en estado de shock. Uno de tus mayores defectos es tu falta de emoción, que te he dicho una y otra vez que arregles. Verás, puedo ser capaz de entender tus razones, pero los demás solo verán tu impasibilidad ante la difícil situación de los demás y el desprecio. Usted por ello. Ella permaneció en silencio antes de mirarlo bruscamente. Con razones o sin ellas, no cambia el hecho de que mis acciones tienen consecuencias negativas. Mi objetivo es salvar el orden de este país, pero al final, la gente nunca lo entenderá y todos mis esfuerzos no valdrán nada. Al final estoy solo y debo superar todo solo. No deberías haberme salvado esa noche contra esa bestia, solo te ató más a mí, y nada bueno puede salir de eso. Shirou se erizó. Te equivocas. Las palabras no significan ni la mitad que las acciones. Ella intervino. Lo que sucedió en ese entonces fue diferente, tú. Él la abrazó bruscamente, con firmeza, como si tuviera miedo de que ella desapareciera y tratara de castigarla. Si crees que arriesgué mi vida por ti por un momento o un error de juicio esa noche, entonces estás equivocado. Se estremeció, como si el miedo a perderla lo aterrorizara más allá de toda medida. Muy mal. Él la agarró con más fuerza. Sus rasgos se suavizaron impecablemente, las emociones dentro de ella surgieron. Eras un niño. No lo hubieras sabido mejor, temerario y rápido en la acción. Sin embargo, fuiste valiente. Incluso yo estaba embelesado. Es lo que cualquiera habría hecho, trató de razonar, pero ella no quiso. Humilde también. Ella alivió sus tensiones y comenzó a reír, sus sentimientos anteriores fueron borrados por la fuerza con la que Shirou negaría su intento de menospreciarse a sí misma. Era de buena calidad. Uno que pudiera inspirar lealtad de una manera que ella nunca podría. Alguien como tú habría sido un mejor rey que yo, susurró lo suficientemente alto para que él la escuchara. Suenas como si lo hubieras experimentado antes, se rió entre dientes antes de dirigir su mirada hacia el cielo iluminado por la luna, la mirada de ella lo siguió poco después. La cuestión es que probablemente yo tampoco sería un rey lo suficientemente bueno. Ella dudó de las palabras, pero replicó con indignación fingida, no obstante. ¿Estás sugiriendo que ambos somos inadecuados? No. Nada de eso. Él entrelazó sus dedos con los de ella, presionando firmemente sus palmas juntas, compartiendo su calor y calidez. Ella se estremeció. Un hormigueo se disparó por la parte posterior de su cuello, la sensación de la textura áspera de su mano acariciando la suya. Lo que estoy sugiriendo es que, individualmente, ambos tenemos nuestros propios defectos que conocemos mejor. Se necesita mucha madurez para comprender nuestros propios defectos, y aún más para admitirlos abiertamente ante los demás. Ambos tenemos nuestros propios defectos. Defectos de Arturia, pero eso no significa que no podamos aprender a llenar esos vacíos.
sino por nosotros mismos, entonces juntos por el tiempo que me necesites. Ella lo miró, su corazón haciendo cosas raras, un nerviosismo recorrió su cuerpo mientras interpretaba libremente su significado. Se rascó la nuca en respuesta, sus rasgos se sonrojaron por las palabras, pero tampoco se retractó de nada. Suchirou, él. Ella puso fuerza en el agarre que tenía con él, inquisitivamente, dudosa. ¿Es eso una propuesta? Su voz sonaba casi débil en su vacilación, no, en su incredulidad. Nadie, ni siquiera sus propios caballeros de la ronda, que la apoyaron hasta el final, y mucho menos pronunció tales palabras al tirano cuyo reinado marcó una era de violencia y purga. Sin importarle los pensamientos que giraban en su cabeza, el sentimiento sincero en los rasgos de Shirou no hablaba de mentiras. Si me preguntas con quién preferiría pasar toda mi vida, le dio un codazo para que estuvieran cara a cara. Esa mujer ya está aquí para bien o para mal. El latido de su corazón se aceleró, su respiración inexplicablemente cada vez más corta. Estas emociones, estos sentimientos, por mucho que quisiera culparlos por las cosas que su yo infantil experimentaba y le transmitía, eran inequívocamente suyos. Sus rostros estaban prácticamente separados por centímetros, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de sus alientos. Ella reaccionó violentamente por miedo a las aguas inexploradas, empujándolo, pero olvidándose de que mantenía un firme agarre en su mano. La fuerza los derribó a ambos por la colina en la que estaban sentados. Rodaron uno encima del otro, un lío de extremidades y suaves gemidos hasta que su abrupto giro se detuvo con Shirou ahorcajada sobre su pecho, con las manos a cada lado de su cabeza. El nudo de su cabello se había deshecho, largos mechones pálidos colgaban sobre su rostro que miraban fijamente a los de Shirou. Ella se desinfló débilmente. Dime que no quieres decir lo que acabas de decir. Yo, ¿te refieres a mí? Ella frunció el ceño, su expresión oscilando entre la confusión y la supresión de las mariposas en el estómago. Los rasgos de Shirou permanecieron imperturbables, sus brazos se envolvieron alrededor de su cintura de tal manera que cuando se sentó, ella no se cayó. En cambio, ella estaba sentada sobre sus piernas, sus brazos sobre sus hombros mientras se miraban a los ojos. ¿Me refiero a alguien más? Por supuesto, eres tú, dijo con una claridad fascinante. No, pero ella no entendía cómo era posible. Ella no se parecía en nada al ser amable y justo del pasado. Estaba hastiada, oscurecida y sin piedad para todos y cada uno de los infractores de la ley. Maldad legal. ¿Qué pasa si me convierto en un tirano? ¿Qué pasa si el desprecio de la gente ennegrece mi reputación hasta convertirla en cenizas? No hay forma de que no cojas el resentimiento de la gente por siquiera asociarte con alguien como yo, reveló. Así era exactamente como había sucedido en su línea de tiempo. Al principio, un número incalculable de caballeros acudió a su lado, obedeciendo sus órdenes y cumpliendo sus juramentos. Pero cuando comenzaron las purgas y los ríos de sangre se extendieron por todo el país, la reputación del tirano fue demasiado. Todos y cada uno de los caballeros bajo su empleo eran considerados despiadados y temidos por las masas. No hubo elogios a su paso, solo miedo, y esto debilitó la determinación de cualquier caballero noble, incluido el incondicional y brillante Gawain. Al final, no quedó nadie para estar a su lado cuando llegó la rebelión. Shirou era diferente. No hubo vacilación en sus acciones ni respuesta como si ella misma fuera el milagro que solo le importaba, y el resto solo matices menores. Para bien o para mal, repitió esa misma frase de antes con más fuerza que antes. No te das suficiente crédito. Si las personas te desprecian, te menosprecian o incluso te odian hasta los huesos, será porque no conocen tu verdadero yo. Solo ven lo que quieren ver. No se habían dicho palabras más ciertas, pero no fue Shirou solo capaz de decir eso porque no había visto las atrocidades que cometería en su futuro reinado. ¿No eres el mismo? Ella respondió bruscamente. Podría realmente verla por lo que era. Que sus acciones, aunque inhumanas o crueles a veces, fueron para el mejoramiento del país. ¿A quién estaba engañando? Mírame a los ojos y dime si miento, si soy igual a los demás. No podía soportar hacerlo porque ya lo sabía. Él la elegiría aún así. Ignoras a los demás, nunca dejas que se acerquen demasiado, pero eres la que se esfuerza al máximo para mantener el orden.
Eres la que tomaría tu espada primero para proteger a aquellos que te juzgarían. Detener. Entonces, ¿por qué sería tan difícil creer que no puedo ver eso y apreciarte por eso? ¿Que tus enemigos serían considerados míos? Presionó su frente contra la de él, descansando en esa posición sin más, sintiéndose débil, sintiéndose perdida. Estos sentimientos eran tan reales como podrían serlo. No cambiarás de opinión. No te arrepentirás de esto. Ella murmuró suavemente. Estaría aquí de otra manera, dijo irónicamente. En este momento, Lanceralter dejó de engañarse a sí misma. En todo caso, ella fue mucho más decisiva que sus contrapartes más jóvenes, ya que vino con madurez y autocomprensión. Con sus caras ya a escasos centímetros de distancia, ella tomó la iniciativa de cerrar la distancia y lo besó suavemente como respuesta a todo. Luego lo besó una y otra vez, hasta que se quedó sin aliento y se echó hacia atrás, mirando su rostro completamente aturdido. Es mejor que esa chica Emily se mantenga alejada, o no sé qué haré, murmuró, las puntas de sus mejillas rojas, su tez blanca lo hacía aún más obvio a la luz de la luna. Shirou pronto se recompuso, abrazándola de cerca. ¿Estás celoso? Él respondió en broma, pero ella no estaba bromeando. Ella lo empujó y lo fulminó con la mirada, aunque sin ningún tipo de calor. Eres mío y de nadie más, declaró, haciéndolo resoplar antes de ponerse de pie con ella en sus brazos. Siempre fue bastante fuerte. Debería regresar, dijo, su mirada fija en Efret, la bestia fantasmal de la familia Ashton, dando vueltas arriba esperándolo. Bájame, dijo rotundamente. ¿No te gusta? Él le sonrió cálidamente. Me criaron como un hombre. ¿Cómo te sentirías si te llevara en mis brazos? Ella respondió. Sin embargo, ella tampoco negó la afirmación. Divertido en todo caso, él la bajó suavemente sobre sus pies. No ayuda ya que soy más de una cabeza más alto que tú. Creceré, su labio se torció ante la mención de la altura. Aún así, eventualmente se pondría al día dada su forma adulta. Entonces me iré. No querrás perderte el desayuno mañana si me entretienes demasiado tarde ahora, ¿verdad? Eso es discutible, pensó por dentro, pero por fuera asintió. Poco después, vio su figura marcharse en silencio, con una mano extendida como si le ordenara que se quedara, pero la retiró un momento después. La luna de su paisaje de ensueño brillaba desde arriba mientras los ecos de la noche soltaban sus canciones de sueño y descanso. Miró distraídamente el calor persistente en sus palmas antes de acunar su rostro entre ellas y relatar los eventos de la noche. Esto cuenta como una propuesta. ¿Matrimonio, Este sentimiento en su pecho. Este deseo cada vez mayor. Arturia. Sus pensamientos estaban en un revoltijo, la repentina voz familiar solo lo empeoró. ¿Está bien? Llamó al hombre que se acercó a ella con rasgos cuidadosamente neutrales. Había estado escuchando a escondidas. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Había estado espiando desde el principio. Con los labios fruncidos y la boca en completo silencio, solo pudo observar cómo Kai luchaba consigo mismo antes de hacer una mueca. Si él te hace feliz, entonces no diré nada, dijo bruscamente, casi molesto. Lo que era peor, era que él ni siquiera le permitió decir una palabra antes de irse de mal humor. En retrospectiva, ver el rubor en su expresión tranquila y sin aliento fue el punto de inflexión de Kai. Bah. Es mejor que el niño sepa lo que es bueno para él. Si se atreve a aprovecharse de mi hermanita, entonces... Kai se apagó, pero Lanceralter no escuchó más después de que ella negó con la cabeza al darse cuenta. Había estado viviendo tan lejos en el futuro que no estaba mirando el presente, a las personas que la apreciaban sin importar nada. Solo tenía que ser ella. Una sonrisa tiró de sus labios, que tocó distraídamente con los dedos, la sensación de su boca todavía en la suya. El sabor era dulce. Gracias por leer. Próximas actualizaciones. Fate in Time. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 8. A cada uno lo suyo. 5. Saber Arturia. Un collar. Saber agarró la pieza de joyería en su mano y la sostuvo cerca para inspeccionarla.
Estaba sentada frente a un espejo en su habitación con sus pensamientos vagando con apatía. Al mismo tiempo, inclinó la cabeza y se puso el collar para observar su reflejo en el espejo. Joven. Irremediablemente joven y sin ningún cansancio derivado de la guerra. Un rostro de la adolescencia. ¿Cuántos años habían pasado ahora? De niño a adolescente. En el mundo de saber dentro de sus sueños, los días que habían pasado, las semanas, meses y años pasados en compañía de amigos y familiares, fueron quizás los más despreocupados y alegres de toda su vida. Ella estaba feliz. La culpa la inundó ante la idea. Un concepto por el que el Shirou de su mundo la reprendería de inmediato. Todo el mundo tiene derecho a la felicidad. ¿Está mal llevar una vida de satisfacción sin remordimientos? Sí. Para el caso de saber lo fue. Desde muy joven, siempre había tenido deberes y obligaciones que cumplir. La gratificación propia y la felicidad no eran algo que un rey justo necesitara para salvar a un país en caída. A la edad mental de saber, la idea estaba casi arraigada en su mente. Incluso estaba comenzando a brotar dentro de Child Arturia. Saber había visto constantemente el reflejo de sus acciones pasadas en forma de experiencias de Child Arturia. La niña Arturia estaba enamorada, pero en lugar de entretener las emociones de su corazón, optó por alejarlas en sus sentimientos de vergüenza y su inexperiencia. Las muestras de afecto de Shirou se encontraron con tartamudeos y negación, pero todos los Arturia sabían que Child Arturia secretamente disfrutaba mucho con todo lo que Shirou le daba. El único problema era la duda constante en la mente de Child Arturia sobre el dolor que sentiría cuando tuviera que renunciar a todo por su reinado. Independientemente, los sentimientos solo se hacían más y más fuertes cada día. Era descaradamente evidente, y es cierto que la propia Saber no se vio afectada. Mirando su reflejo en el espejo, los labios de Saber se torcieron hacia arriba en un fantasma de sonrisa. El dedo índice de su mano derecha se deslizó por la superficie del collar, sus ojos observando la forma en que la joya en el centro centelleaba la luz. A diferencia de Child Arturia, Shirou de Saber la trató con más madurez. Era menos como un hermano mayor enseñando a una hermana menor, y más como iguales intercambiando consejos durante las lecciones. Como Saber se había ajustado a los parámetros de su cuerpo pubescente, pudo comenzar a igualar su Shirou golpe por golpe, aunque a regañadientes, solo lo venció cuando usó su energía mágica, pero eso era hacer trampa. Saber sintió que su relación actual con Shirou era muy parecida a la que había tenido con Lancelot cuando entrenaban. Una relación de entrenamiento beneficiosa, solo que con Shirou había un sentimiento involucrado que no podía explicar del todo, pero Child Arturia podía explicar en un latido. ¿Estaría ella también empezando a enamorarse? La integridad de Shirou, su carácter, su decisión de permanecer firme en sus creencias y defender a los demás, todos eran atractivos desde la perspectiva de Saber. Ella lo admiraba por eso y, a su vez, él siempre movía la cabeza con humildad. No es nada comparado contigo, le había dicho una vez su Shirou, sin saber el efecto que tenía en su mente. En su modestia, era como si Shirou conociera el tipo de vida que Saber había experimentado y pudiera relacionarse con ella. Ese pensamiento justo allí había causado que el corazón de Saber latiera rápidamente en su pecho y retrocediera rápidamente para gran confusión de Shirou. Desde el momento en que Saber fue convocado a este extraño lugar, nada tenía sentido. Las obligaciones que había tenido, los deberes que había asumido, todo eso fue dejado de lado en cualquier fenómeno que estaba experimentando. En cierto modo, no era este exactamente el tipo de deseo que quería que le concediera el Santo Grial en primer lugar. En este momento, Saber no era el rey. Nunca había atraído a Caliburn. Podía disfrutar ahora, no. Vivir la vida de una chica normal que nunca había podido experimentar. Crecer, tener hijos y ser madre con un esposo amoroso. El rostro sonriente de Shirou apareció en la mente de Saber y, por un momento, se quedó en blanco mientras imaginaba cómo sería su vida familiar. Y entonces todo se derrumbó. Saber estaba huyendo de su destino. ¿Qué sería del país si nadie sacara adelante a Caliburn? Por supuesto, ella tenía la habilidad de manejar la espada, pero ya había visto que su reinado la llevó a la ruina.
¿Cómo podría intentarlo de nuevo? La niña Arturia podía ser optimista sobre el futuro, pero sus contrapartes mayores no, lo cual era triste porque la propia Saber albergaba pensamientos pesimistas. Saber se sentía culpable, pero cada vez que Suchirou sacaba a relucir el tema de la futura realeza, evitaba activamente el tema. Sin embargo, iba a tener que entender que solo podía redirigir el tema durante tanto tiempo. Independientemente de lo que hiciera, el punto de inflexión en la vida de cada Arturia siempre llegaría. Saber se aferró al collar alrededor de su cuello. Para bien o para mal, Saber pronto despertó de su sueño. Aunque no estaba dispuesta, parecía haber un mecanismo que la despertaba a ella y a las demás Arturia al amanecer de cada día consecutivo. Ella suspiró, su mirada vagando hacia sus manos que se habían cerrado en puños. ¿Estaba realmente destinada a ser rey de nuevo? ¿Realmente quería seguir siendo rey? Era el único pensamiento en la mente de Arturia. ¿Cómo podría un rey fracasado siquiera pensar en gobernar a pesar de todo el aliento que le dio Suchirou? Si eres tú, entonces no puede haber nadie mejor. Saber se acurrucó en sí misma, sus dudas y autoculpabilidad minando su confianza en sí misma. A veces, se encontró celosa de Lily y de su yo infantil, todavía irremediablemente optimista sobre lo que les depararía el futuro. Mi espada es tu espada, independientemente de lo que decidas, te seguiré. Suchirou siempre parecía saber lo que estaba pensando. ¿Era tan fácil? No. Ni Sir Hector ni Kai le habían preguntado nunca si tenía dudas sobre su futura realeza. Solo Shirou lo había hecho mientras le aconsejaba firmemente que no usara una máscara insensible. Un rey también es humano. Suchirou había tomado su mano y le había dicho directamente a la cara: tú también eres humano, y yo soy tu caballero. Incluso si nadie más realmente entenderá tus dolores y cargas, yo lo haré y estaré allí. Ese es mi juramento. Saber se llevó una mano al corazón. Las palabras que Shirou había dicho pueden no haber sido mucho para los oídos de Childe Arturia, pero para ella, significaban mucho más que cualquier otra cosa. La única verdad sobre su gobierno era que el rey siempre había estado solo, pero quizás ya no tenía que ser así. Saber se sentó y miró al resto de sus homólogos esparcidos por el bosque de Bristol. Muchos de ellos parecían descontentos por despertarse tan pronto, probablemente porque cada uno se había encariñado con el mundo dentro de sus sueños. Saber no interactuaba mucho con sus contrapartes, pero en cierto modo, seguían siendo ella. Por lo tanto, podía leer los pensamientos y emociones en conflicto vistos no en sus rostros, sino en la expresividad de sus ojos. Saber Alter, por ejemplo, parecía apático, mientras que Lily estaba roja. Obviamente, algo había sucedido en sus respectivos mundos, pero por curiosa que pudiera ser Saber, ella no curioseó. ¿Algo que tengas que decir? La voz de Saber Alter cortó el aire. Saber levantó la vista para ver a Saber Alter y Lancer Alter mirándose el uno al otro. Si había alguien que pudiera entender la perspectiva de un Alter, era otro Alter. Además, Lancer Alter era claramente el más maduro de los dos. Hacia Saber Alter, Lancer Alter solo tenía una sola frase que decir. Él no nos traicionó, dijo Lancer Alter, lo que instantáneamente hizo que Saber Alter se sacudiera, sus labios se apretaron. Él me eligió a mí sobre todo lo demás, entonces, ¿qué dice eso sobre tu Shirou? Saber Alter abrió y cerró la boca, pero no se le escapó ninguna palabra. En cambio, comenzó a temblar, sus labios temblaban mientras los mordía para tragar a la fuerza el nudo que se formaba en su garganta. Ella estaba conmocionada. Lancer Alter no esperó una respuesta. Ella simplemente se levantó y se fue como la mujer madura que era. Saber Alter estaba atónita, sus pupilas se dilataron cuando sus ojos comenzaron a lagrimear. Ella resopló y miró fríamente las curiosas expresiones de Lancer y los rostros de Lily. Nada de tu incumbencia. Ella frunció el ceño. Ninguna cantidad de intromisión conseguiría que los Alter revelaran lo que habían hecho en sus respectivos mundos. Saber sintió que no quería saber de todos modos. Se llevaba bien con sus contrapartes de Alter como el fuego y el agua. Eran incompatibles. Sin embargo, Lancer Arturia y Lily todavía tenían curiosidad. Intentaron obtener información de forma indirecta, pero fallaron cuando ambos Alteres cerraron la boca.
La ferocidad en sus ojos prometía violencia si los presionaban más. Láser, Arturia y Lily se dieron por vencidas, mientras Saber desviaba su atención para observar la vida de su yo más joven, tratando de colarse en un campo de batalla. ¡Qué irresponsable! Saber había escuchado historias de caballeros que buscaban la gloria deambulando por la guerra y muriendo a causa de sus aspiraciones, pero su yo más joven estaba llevando las cosas demasiado lejos. Sir Hector no la habría dejado en casa sin una razón. A diferencia de Childe Arturia, Shirou, Sir Hector y Kai consideraron a Saber lo suficientemente capaz como para viajar con ellos a la guerra. Para empeorar las cosas, Childe Arturia incluso había accedido a llevar consigo a una Emily sin entrenamiento. Saber frunció los labios tanto en amonestación como en preocupación, pero no pudo hacer nada más que mirar. Afortunadamente, todo salió bien, e incluso Merlin de alguna manera se involucró. A partir de ahí, el grupo se trasladó a Rohan con Merlin y Sir Hector actuando como guía hacia la espada en la piedra. Saber se detuvo. No había vuelta atrás en este punto. El hecho de que los recuerdos de Childe Arturia llegaran a Rohan significaba que ella misma pronto se dirigiría allí en su mundo de sueños. Había que tomar una decisión. ¿Tirar o no tirar de Caliburn? La niña Arturia debe haber estado pensando lo mismo porque en medio de la noche en una taberna en Rohan, no podía dormir. Siguió dando vueltas porque una parte de ella no quería dejar ir su incipiente relación con Shirou. La única otra motivación que tenía para ser rey era crear un reino pacífico para que ella y Shirou vivieran. Las otras Arturia observaron y sintieron las luchas internas de Childe Arturia. En medio de la noche fue cuando sucedió. En el borde de la vista de Childe Arturia, vio a Shirou levantarse en silencio y salir de la taberna en la que todos dormían. Cansada, pero curiosa, Childe Arturia hizo ademán de seguir a su Shirou. Los intereses de Saber y sus contrapartes se despertaron de inmediato cuando tomaron nota del camino que estaba tomando Shirou y mucho menos de Childe Arturia. A través de calles tranquilas y tiendas cerradas, y más allá de las zonas residenciales, se siguió un camino de tierra que conducía a un pedestal de piedra rodeado de bosque. La niña Arturia aprovechó para ocultarse entre los arbustos mientras la curiosidad crecía en su interior. Ella conocía este lugar. El significado de este lugar, y la espada apuñaló profundamente en el centro del pedestal de piedra. El que saca esta espada de la piedra es el rey verdadero de Gran Bretaña. ¿Qué estaba haciendo Shirou allí en medio de la noche? La respuesta eludió a Childe Arturia por el momento, pero no se podía decir lo mismo de sus contrapartes observando. Un destello de energía mágica inundó la forma de Caliburn al acercarse Shirou, la luz bailaba a su alrededor como las estrellas arriba. De ninguna manera. No podría ser posible. La luz de la luna brilló desde los cielos, iluminando el pedestal con un brillo etéreo, y Shirou que estaba de pie solemnemente frente a él. Los Arturias estaban mudos. Caliburn, el elector de reyes, estaba reaccionando. Una espada de hombre, solo ella podría decidir el destino de un país. Espada de los justos y benévolos, el que traerá la salvación es elegido por sus manos. Shirou extendió la mano y agarró la empuñadura de Caliburn. El poder mágico estalló, una sinfonía de aceptación y valor como lo había sido para cada uno de los Arturias. Y con palabras que difícilmente podían registrarse en la mente de Arturia, Shirou dijo: «No soy yo quien te empuñará». Aún así, la espada se separó de la piedra. De repente, el Shirou que los Arturias pensaron que habían conocido ya no era tan simple como solía ser. Al igual que ellos, había un título que Shirou ahora llevaba sobre sus hombros. Un verdadero rey de Gran Bretaña. Saber estaba sin aliento. Patreon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 9. A cada uno lo suyo. 6. Lancer Arturia. Fue surrealista, de verdad. Una especie de descubrimiento sorprendente que prácticamente cambió toda su visión del mundo con respecto a sus responsabilidades, deberes y, lo que es más importante, el camino que tomó en la vida. Desde temprana edad, había estado convencida tanto por la profecía como por un poco de su propio ego de que solo ella era la única que podía llevar el estado actual de su país a la prosperidad.
Nunca se le ocurrió que podría haber otro que Caliburn consideraría digno a pesar de no poseer la herencia de Uther o estar dentro de la previsión de Merlín. Honestamente, nunca lo hubiera creído si no hubiera visto la imagen reflejada en las experiencias de su propio niño. En el tiempo que no te he visto, te has vuelto bastante maduro, ¿no es así? La Lancer Arturia levantó la vista desde donde había estado cavilando en silencio para ver la versión de Merlín de su sueño tomando asiento frente a ella en la mesa. Había comida esparcida por encima, carne estofada adornada con hierbas y especias que su Shirou recogería. A un lado había pequeñas hogazas de pan de sabores, una variedad de frutas autóctonas de la zona y una taza de leche de oveja para la mañana. Hablaba mucho de que la comida aún no se había consumido considerando su generoso apetito. ¿No es eso algo bueno? Ella respondió. Su edad mental en su sueño era mucho mayor que su edad física actual. No había manera de que ella pudiera mostrar la misma ingenuidad y pasión por sus objetivos como lo había hecho una vez en el pasado. Sabía de las cosas que sucederían, tanto las buenas como las malas, y en esta línea de tiempo alternativa, entendió que la única forma de cambiar algo era a través de su propia capacidad. Por lo tanto, ella tuvo que trabajar duro. Más difícil que en cualquier momento anterior. Mientras que la niña Arturia se quejaba de vez en cuando e incluso tenía ganas de ocio para acompañar a Shirou, Lancer Arturia renunció a tales actividades. Simplemente no había ningún beneficio para ellos en lo que respecta a mejorarse a sí misma. La madurez tiene sus beneficios, supongo, pero también tiene sus desventajas, lo reprendió Merlín, alcanzando la carne estofada solo para que Lancer Arturia le apartara la mano por instinto. Shirou hizo eso para mí, se excusó por su comportamiento, con un tono rosado coloreando sus mejillas. Merlín se encogió de hombros, indiferente, pero ella sabía la cara que estaba poniendo. Obviamente no estaba muy contento. Entonces, tal vez le entristecería que no lo estés comiendo todavía. Todavía está cocinando porque conoce tu apetito. A tu ritmo actual, ¿no desperdiciarías sus esfuerzos? Claro que no, Lancer Arturia comenzó a cargar su plato y guardar la comida a su lado. Pero, sigue siendo mío. Merlín la miró y se pellizcó el puente de la nariz. Honestamente, esa declaración te está haciendo rebosar de demasiada dulzura. ¿Sabes exactamente de lo que estoy hablando, no? Merlín la miró directamente a los ojos mientras ella desviaba la mirada, incapaz de mantener su mirada. Ay, aquí es donde te ha llevado tu madurez. Ser maduro significa mantener todo reprimido. Porque si fueras tú la última vez que nos vimos, nunca fuiste tan reservado. Si pensaras que alguien estaba equivocado, lo harías. Castigarlos. Cuando sientes que algo es innecesario, lo vocalizas. Cuando sabes exactamente qué emoción estás sintiendo, al menos, tu yo más joven no finge que no existe. Lancer Arturia no tuvo respuesta. Podía mentir o poner excusas, pero Merlín, como medio incubo, probablemente conocía mejor sus emociones por el sabor que emanaba de ella. ¿Sabes lo que siento sentado frente a ti ahora? Merlín sermoneó pacientemente a pesar de saber completamente que estaba cavando en sus lugares malditos. Siento dudas, vacilaciones y vacilaciones en la resolución, todo lo cual es perjudicial para este día del destino, y ni una sola vez te molestaste en confiar en mí. La espada en la piedra está esperando, pero quizás aún no estás listo. Mañana será mejor para ti. Pero debo recordarte que los sajones no esperarán, ni el deterioro de este país. La Lancer Arturia se humedeció los labios y luego los cerró mientras Merlín prácticamente le arrojaba todos sus problemas a la cara. Merlín estaba siendo tan mezquino solo porque ella apartó su mano de su comida. Luego está la emoción más seria que es. Lo sé, ella frunció el ceño. No tienes que decirlo. Entonces, ¿aprendiste a interrumpir la lección de un maestro en tu madurez? Las facciones de Lancer Arturia se sonrojaron de vergüenza. Ni una sola vez su yo más joven intervino en nada de lo que dijo Merlín durante sus años de tutoría. Ella estaba equivocada en este caso. Tan directo como estaba siendo Merlín, nada de lo que decía era falso. ¿Lo amas? No. Y ahí estaba. La punzada de anhelo contenida dentro de ella recibió un golpe. No es asunto tuyo, e inmediatamente eludió el tema, pero Merlín fue despiadado con su frágil corazón de doncella.
Bueno, supongo que no te importaría si lo educo en un burdel, o bueno, ¿no es eso simplemente aterrador? ... La Lancer Arturia puso los ojos en blanco para ver que había roto la mesa con sus manos de oso. Ella dejó caer los hombros. Déjame en paz, Merlin. Es solo que, ¿alguna vez has pensado que tal vez Shirou tiene más calificaciones que yo para ser rey? Caliburn también lo había elegido a él. Tal vez si asumiera el deber de la monarquía en esta vida, podría liderar el país mucho mejor que ella. Era talentoso, caritativo y carismático por derecho propio. Para colmo, él no tenía la ventaja de las experiencias de su vida pasada. No importa cómo lo pensara, en comparación con su yo infantil, él era impecable en todos los sentidos. La única razón por la que todavía estaba empeñada en aceptar a Caliburn era porque su estado mental le otorgaba sabiduría sobre él. Seguramente lideraría mejor que él porque ya lo había hecho antes, mientras que él no tenía experiencia y podía cometer errores. Esto no era algo por lo que estar feliz. Se sintió avergonzada solo de pensar en ello. Y bien, Merlin, parpadeó ante su mentor de 2 vidas. No hubo pausa en la respuesta de Merlin cuando sus miradas se encontraron. Ah, evidentemente este no es un caso ligero. Estás demasiado ido, pero estoy seguro de que eres lo suficientemente maduro para manejarlo, ¿no? Observó a Merlin simplemente guiñándole un ojo antes de ponerse algo serio. En verdad, Arturia, Shirou es alguien a quien mi propio conocimiento profético no ha tenido en cuenta. Incluso si estuviera mejor o más calificado que tú, dejarlo gobernar sería lo mismo que apostar. Eres tú quien tiene que decidir si tomar ese riesgo o no, pero ¿cómo se puede confiar en tu juicio si no puedes ser sincero contigo mismo? Suponiendo que tengas razón, ¿qué harías? Lancer Arturia buscó consejo, algo que sus contrapartes más jóvenes nunca harían porque nunca se dieron cuenta de lo perspicaz que podría ser Merlin después de su desaparición en Avalon. Merlin simplemente le dio una mirada en respuesta antes de ver su expresión seria y suavizar su postura. Si lo quiero, solo me arrepentiré si no lo intento. Por lo general, el camino de un rey debe recorrerse solo, pero suponiendo hipotéticamente que Caliburn considere a otro digno, quien dice que la afirmación anterior es cierta, en este caso, reconocería el sentimiento y haría todo lo posible para hacerlo realidad. Lancer Arturia tomó la información, pero no pudo aceptarla como su yo infantil podría haberlo hecho con fe ciega. La madurez verdaderamente tuvo sus problemas. Yo no soy tú, razonó obstinadamente. No es así de fácil. Merlin levantó las manos y se burló. Actúas como si Caliburn elegiría a cualquiera. Por muy capaz que sea Shirou, eso no significa que Caliburn lo reconocería. Te equivocas. Aún así, calificado o no, mantener estas emociones para ti solo obstaculizará tu futuro. Qué preocupante de tu parte. Merlin continuó murmurando para sí mismo mientras que Lancer Arturia optó por no prestarle demasiada atención. Ella subestimó las tácticas de Merlin para criar a un gobernante capaz. ¿Qué clase de entrenamiento es este? Shirou estaba realmente perplejo mientras Merlin le indicaba que se parara dentro de una caja rectangular estrecha en un campo de entrenamiento. La caja medía 2 metros de alto y menos de 1 metro de ancho. La propia Lancer Arturia estaba igual de confundida en la escena, pero se guardó sus reservas después de que Merlin la llamara más temprano en la mañana. Algo que no deberías cuestionar, susurró Merlin a Shirou. Es menos por ti, y más por el bien de nuestro joven rey. Ella tiene demasiados pensamientos reprimidos, ¿sabes? Y nada es mejor que una liberación. Al escuchar las palabras de Merlin, cualquier duda se despejó por completo de la expresión de Shirou, un cambio que Lancer Arturia notó rápidamente. Desafortunadamente, estaba demasiado lejos para escuchar lo que Merlin había dicho exactamente para captar tanto la atención de Shirou. Frunciendo el ceño, se acercó a la distancia auditiva para observar con más cuidado. Ella no preguntó, pero encontró dudoso que Merlin le hubiera dicho a Shirou que no usara nada más que sus pantalones. Su pecho estaba completamente desnudo, revelando abdominales tonificados y músculos pectorales firmes de sus días, golpeando un martillo como herrero en Bristol. El bronceado se parecía al color del bronce a la luz de la mañana.
Para no ser atrapado mirándolo abiertamente, Lancer lo miró por el rabillo del ojo y escuchó. ¿Qué sentido tiene lanzar un hechizo que me impide cerrar los ojos o girar la cabeza? Escuchó a Shirou preguntar. Concéntrate. Este hechizo evitará que tu mirada se desvíe, respondió Merlin con indiferencia. Me lo agradecerás más tarde, estoy seguro. Ahora quédate quieto por un momento mientras preparo las cosas. ¿Qué más necesitaba Merlin para prepararse? La pregunta apareció en la mente de Lancer Arturia por solo un segundo hasta que se dio cuenta de que Merlin estaba parado justo detrás de ella. Sus manos ya estaban sobre su hombro, guiándola hacia adelante hasta que estuvo frente a la caja abierta. Ella y Shirou se miraban fijamente a menos de 2 pies de distancia. ¿Es Merejón?, preguntó pensativamente, consciente del estado actual de Shirou. Hasta ahora, todavía no podía procesar las intenciones de Merlin. Teniendo en cuenta el tema anterior de la mañana, debería haber sido más cautelosa consigo misma. Merlin era conocido por su excentricidad. Déjame hacerte una pregunta, Arturia. Merlin colocó ambas manos en su espalda, una asombrosa cantidad de fuerza construyéndose. Te hice esa armadura, así que ¿de qué crees que está hecha? Magia, murmuró antes de que sus ojos se abrieran. Él no se atrevería. Merlin la empujó dentro de la caja estrecha con Shirou y cerró el sello detrás de ella justo después de que Shirou la atrapara preocupado. Sus brazos la envolvieron, su baja estatura hizo que su cara presionara contra su pecho, y luego lo sintió. Diviértete y aprende a ser más honesto contigo mismo. Merlin chasqueó los dedos y, de repente, ella sintió una corriente de aire frío retorciéndose alrededor de sus muslos y su piel completamente expuesta. Por el contacto que estaba haciendo con su Shirou, se dio cuenta de que él también estaba prácticamente congelado. Merlin, cabrón. No había espacio en el reducido espacio, y el sol de la mañana se filtraba a través de las pequeñas rendijas en la caja que Merlin había formado con magia iluminando adecuadamente el interior. Regresaré cuando sea el momento de dibujar a Caliburn, pero asegúrense de divertirse hasta entonces. La Lancer Arturia apenas registró las palabras de despedida de Merlin en su mortificación. La textura flexible de su piel rozando la de Shirou la estaba volviendo loca de formas que nunca supo que fueran posibles. What? Mira hacia arriba. Ella se sonrojó. No puedo. Fue la corta respuesta. El significado era obvio considerando el hechizo preparatorio de Merlin sobre su Shirou. No podía mover la mirada aunque quisiera. En cuanto a hacer cualquier otra cosa, había suficiente espacio. No. Tenía que intentarlo. Lancer Arturia trató de moverse, pero instantáneamente se congeló un segundo después, cuando Shirou apretó su abrazo a su alrededor y la hizo reconsiderar. ¿Es eso una buena idea?, preguntó. Cuanto más se movía, más se frotaba su pecho contra él. Era la primera vez que veía que la compostura de Shirou se volvía completamente nerviosa. ¿No puedes darte la vuelta?, ella preguntó mansamente. Su Shirou no se dignó darle una respuesta y solo la miró a la cara en silencio hasta que le dio un ultimátum. ¿De verdad quieres que lo intente? Darse la vuelta significaría desesperarse, y en ese caso, no había manera de que ella no se expusiera a él en esta caja estrecha. Entonces no lo sueltes, se presionó por completo contra él. Fue todo lo que pudo hacer para que él no viera nada inapropiado hasta que Merlin regresó y ella lo amenazó con devolverle la existencia a su ropa. Es por eso que todavía te estoy abrazando, respondió su Shirou. Lancer Arturia no se atrevió a moverse ni un centímetro más. Esto fue humillante. Lo que era peor era el silencio pasajero entre ellos donde prácticamente podían escuchar los latidos del corazón del otro y el sonido de sus respiraciones convirtiéndose en un jadeo incómodo. Simplemente se quedaron allí durante unos buenos 20 minutos, sin hacer nada y murmurando incoherencias el uno al otro. O bien, podría haber sido solo su murmullo incoherente mientras la vergüenza de la situación embotaba sus sentidos lo suficiente como para que ya no prestara atención a las palabras. Aún así, ella no era su yo más joven. Con la situación tal como estaba, luchó contra la nubosidad de su mente y se concentró. Incómodo como era esto, ¿no era esto también una oportunidad? Merlin no la molestaría a la ligera a expensas de ella. Al menos, no por algo relacionado con su futuro, así que tal vez esta era su forma de elección.
Shirou, lo llamó, sofocando su vergüenza por lo roja que estaba su tez en ese momento. Si tenía dudas e incertidumbres, entonces lo más maduro era obviamente resolverlo. Merlín seguramente notó que se estaba acobardando, de ahí las acciones drásticas. Si pudieras ser rey, ¿crees que puedes liderar este país en mi lugar? Ella cuestionó. Al hacerlo, su vergüenza por su modestia pasó a un segundo plano frente a lo que más importaba. Evidentemente, Shirou era igual de maduro para hacer lo mismo, luchando contra sus rasgos sonrojados y haciendo todo lo posible por permanecer serio. ¿A qué quieres llegar, Arturia? Tomó aire y lo dejó salir todo mientras presionaba su frente contra el pecho de Shirou. ¿Puedes dibujar a Caliburn? No. Murmuró, observando la forma en que él se tensaba antes de relajarse. No te tomé como el tipo de persona que se escabulle como esos asesinos cobardes. Lancer Arturia no tuvo respuesta a eso, pero no tenía excusas para las acciones cobardes de su yo más joven. Realmente no me importa si puedo o no dibujar a Caliburn, habló con convicción. Haría lo mejor que pudiera por este país. Realmente eres tan justo como yo creía. Su Shirou definitivamente era como ella. Una sonrisa afectuosa se abrió camino a través de las facciones de Lancer Arturia ante la idea, pero su mente se quedó en blanco un segundo después mientras su Shirou continuaba. No. Estoy lejos de ser justo, negó Shirou, apretándola un poco más fuerte en su abrazo. Mi razón para elegir Caliburn solo será por el bien de uno. La forma en que la miraba a los ojos. La convicción. Los sentimientos que rebosan bajo la superficie. Lancer Arturia no era tonto. ¿Estás insinuando realmente lo que creo que estás insinuando? Encontró mariposas formándose en su estómago, un nudo en su corazón se desataba. Había una cosa más en la que Merlín había tenido razón temprano en la mañana, y las palabras de Shirou solo la hicieron estar más segura. Al igual que su contraparte de Lancer Alter, tenía la edad suficiente para entenderse a sí misma demasiado bien. Sabía lo que quería y tenía la madurez para actuar en consecuencia. Merlín solo le dio ese último empujón para que no tuviera remordimientos en su camino a la realeza. Tengo que casarme con él. Lentamente se alejó un par de centímetros, sin importarle si su Shirou vio algo o no. Ya sea que él usara Caliburn o ella, estaba bien mientras estuvieran juntos. Si eres tú, entonces está bien, su tez se sonrojó de un rosa brillante. ¿Estás bien con alguien como yo? Él no respondió, pero el beso que plantó en sus labios fue como una ráfaga que apenas podía comenzar a describir. Estaba flotando, a la deriva y aturdida cuando Shirou apartó la boca. Sus manos se dispararon para envolver su cuello casi ansiosamente, no queriendo que la tierna sensación se detuviera. ¿Puedes hacer eso otra vez? Sé con el mismo sentimiento y mirada en tus ojos. Ella pidió tímidamente. Él la complació. Por supuesto que lo hizo. Fue un error. Una vez más. Oh querido. Oh otro. N no se sentía bien. La temperatura de su cuerpo estaba subiendo. Había un deseo inexplicable que surgía de su interior, arrastrándose por la falta de una vida amorosa anterior y la falta de experiencias genuinas. Ese solo uno más. Podía escuchar la sangre rugiendo en sus oídos, una sensación de hormigueo acumulándose cerca de su ombligo. El contacto piel con piel no ayudaba. Esto se estaba poniendo peligroso. Patreon. com// Parcasius. Enlaces de libros. Fate Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 10. A cada uno lo suyo. 7. Saber Arturia. Saber Arturia se sentía apático. Era un punto común entre todas sus contrapartes en los últimos tiempos, pero no se podía culpar a ninguno de ellos. Sabía de antemano que si su deseo se había hecho realidad, entonces alguien más que ella podría demostrar que era digno de la realeza, pero ver que realmente sucediera con alguien con quien se había estado comparando desde joven era toda otra experiencia. Su propia vanidad la había engañado al pensar que nadie más que ella era digno de la espada, debido a la insistencia de Merlín de que ella era la niña destinada a salvar el país. Ahora se demostró que Shirou también tenía las calificaciones, y aún tenía que decidir cómo sentirse. ¿Debería confiar en el Merlín de su paisaje onírico?
Mujeriego era, pero no se podía negar la sabiduría del hombre. Por supuesto, esto tuvo el costo de no saber si Merlín estaba siendo sincero con ella o no para su propio entretenimiento. Saber decidió que no quería correr ese riesgo y permitir que Merlín sostuviera algo sobre su cabeza. Al igual que las otras Arturia, ella estaba soñando y pasando su tiempo en el mundo de su propia línea de tiempo. Al igual que lo había sido para la niña Arturia, ahora era el turno de Saber de acompañar a Merlín para atraer a Caliburn y proclamarse rey. El problema y la decisión que había estado postergando desde el principio finalmente se le estaban imponiendo. Había llegado el momento de ajustar cuentas y, en respuesta, Saber hizo todo lo posible para retrasar el asunto, llenándose la cara con la comida de Shiro el mayor tiempo posible. Los demás se habían ido hacía mucho tiempo para explorar las diversas partes de Rohan, pero aquí estaba ella complaciendo su apetito más de lo que debería y obligando a Shiro y Merlin a atenderla. Por supuesto, Saber estaba consciente y avergonzada por lo que estaba haciendo, pero quería más tiempo para pensar. No ayudó que la comida de Shiro fuera adictiva y que su estómago no tuviera suficiente. Se comía un plato lleno de comida, se limpiaba la cara y luego pedía más. Posteriormente, Shiro pasó toda la mañana en la cocina como resultado. Merlin apoyó la barbilla sobre su mano izquierda mientras se sentaba en la mesa frente a Saber. ¿Conoces a Arturia? Me pregunto cómo te verías algún día sin ese metabolismo tuyo, dijo Merlin distraídamente mientras consideraba la posibilidad de inventar una magia que promulgue tal resultado para su propio entretenimiento. Seguramente no estaría de más jugar una broma al menos una vez y dirigirla como una lección sobre comer en exceso. Saber ignoró a Merlin. Sabía que él fácilmente se metería con ella si tuviera la oportunidad. Sin embargo, ella había subestimado sus tácticas. Shiro pensaría en ti como un cerdo si fueras gordo, o un objetivo más grande durante el combate. Saber hizo una pausa a mitad de un bocado y miró a Merlin, que ahora se había cansado de esperar 2 horas a que Saber terminara su comida. Se miraron fijamente el uno al otro, pero fue Saber quien se dio la vuelta primero ya que sabía que era ella la que estaba actuando irracionalmente. Aunque no voy a comentar que te tomaste el tiempo para decidir si deberías sacar a Caliburn o no, Merlin se encogió de hombros mientras Saber se detenía. Sigue comiendo y perdiendo el tiempo así, y ambos veremos qué sucede en el futuro. Saber tragó saliva, incapaz de formar una respuesta. Merlin continuó. Las decisiones toman tiempo, Arturia, pero a veces una decisión no se puede tomar sola, sin importar cuánto tiempo tome. Merlin se puso de pie y caminó hacia la puerta de la habitación. Vio la casualidad de que cronometró este movimiento en el momento en que Shiro regresó con un plato de comida en la mano. Arturia miró entre la comida y luego a Merlin antes de inclinar la cabeza derrotada. No más esperas. Salgamos todos. Merlin no dejó otra opción. Limpiándose la boca y limpiándose ella misma, siguió a Merlin mientras Shiro caminaba en silencio a su lado. Shiro debe haber creído que era un momento solemne en su vida, ya que no se molestó en tratar de distraerla con una pequeña charla. En cambio, asintió hacia ella en lo que solo podía ser tranquilidad. Él no sabía cuán en conflicto estaba ella acerca de si sería rey en esta vida. Su mismo deseo sobre el Santo Grial era deshacer sus fracasos durante su reinado como el rey prometido después de todo. Merlin no perdió tiempo en guiar a todos hacia Caliburn y, en el momento decisivo, inclinó la cabeza e hizo una seña a Saber para que tomara una decisión. Saber frunció los labios, sus ojos se dirigieron hacia Merlin y luego hacia Shiro, quien optó por pararse al lado del mago. No era así como se suponía que debía ser. Al final, Saber había tomado su decisión. No sería rey. ¿Cómo podría serlo cuando ya lo había intentado y había fallado? Ahora que sabía que Shiro era digno, quizás él podría ser lo que ella no pudo. Sin palabras, Saber tiró del brazo de Shiro y tiró de él hacia Caliburn junto con ella, para su sorpresa. Se paró frente a Caliburn, Shiro a su lado y, sin embargo, Shiro no mostró indicios de revelar su valía. Por el rabillo del ojo, notó una forma de contracción en la frente de Shiro. Shiro era inteligente. Debería haber sido capaz de inferir lo que ella quería de él arrastrándolo con ella. Si él no iba a abordar el tema, ella lo haría. Saca la espada, Shiro, dijo Saber directamente.
Merlin tarareó para sí mismo en respuesta mientras Shirou suspiraba. ¿Por qué? Shirou eludió el tema y evitó hacer contacto visual. Este es el momento para el que has estado entrenando toda tu vida. Saber terminó con retrasos. Ella ya se había retrasado lo suficiente. Por lo tanto, tomó aire y le dio una respuesta que él posiblemente no podría refutar. Lo vi, dijo Saber solemnemente, mordiéndose el labio inferior. Caliburn te eligió a ti. Tú eres el rey digno. No yo. Shirou escuchó lo que Saber tenía que decir, pero al final, negó con la cabeza, los ojos de color bronce aparentemente la miraron directamente como si entendiera. Sus manos cayeron a ambos lados de sus hombros y la agarró con firmeza. ¿Digno o no, de quién decir que no lo eres? Crecimos juntos, y si alguien sabe el esfuerzo y la perseverancia que has estado poniendo en un día para salvar este reino, entonces soy yo. Y para mí, Arturia, tú eres mi rey. Por un momento, Saber sintió que su corazón dio un vuelco. Podía distinguir entre la mentira y la verdad, y sabía que Shirou hablaba en serio. Realmente la veía por lo que era, y tenía razón en lo que decía. Indecisa como había estado sobre el día de hoy, sus esfuerzos por volverse más fuerte nunca decayeron. Saber siempre había admirado a Shirou en sus años de pubertad, y había observado que casi nunca se había equivocado de juicio. Este pensamiento fue al menos suficiente para que ella escuchara, aunque solo fuera porque estaba interiormente nerviosa. Era mayor que su edad física y estaba sacando consuelo de las palabras de un joven. Reúnanse. Pensó en Lily, y luego en el amor, y de repente su mente se desvió. El romance era algo que nunca había experimentado, mentalmente mayor o no, y era extrañamente agradable darse el gusto de saber que alguien podía aceptarla por sí misma, con defectos y todo. Detener. Para ahora mismo. Enfocar. Yo no soy el que debería ser rey, dijo Saber con cansancio. Pero tú eres el que este país necesita, fue la pronta respuesta de Shirou. Estarías equivocado. Las palabras estaban en la punta de la lengua de Saber, pero se contuvo y reveló solo su estoicismo, lo que hizo que Shirou se estremeciera porque Saber sabía que no le gustaba cuando enmascaraba su expresión. La conversación llegó a una pausa, Merlin mirando con una mano debajo de la barbilla en la distancia. Si fuera en otro momento, Shirou nunca discutiría con Saber. Sin embargo, en este caso, él no se adhirió a sus deseos como siempre lo había hecho antes. En cambio, hizo algo diferente. Saber se congeló, mirando al frente. Shirou le sonríe suavemente, con una expresión profunda de sentimientos no expresados que la deja muda e insensible. Entonces hagámoslo así. De repente, tomó su mano entre las suyas y la convenció de que agarrara la empuñadura de Caliburn junto con la suya. Sostuvieron a Caliburn con una mano sobre la otra. El deber de un rey no era soportarlo todo solo. Juntos, incitó Shirou. De repente, Caliburn fue sacado de la piedra y sostenido firmemente en ambas manos. Nadie sería capaz de decir quién era el verdadero rey o no, y tal vez no importaba. Ya no. Desde la distancia, Merlin comenzó a sonreír con picardía. La situación era diferente de lo que esperaba, pero siempre disfrutaba de sorpresas agradables. Especialmente cuando sabía que detrás de la compostura cuidadosamente interpretada por Saber había una emoción con la que había asumido que alguien tan obstinado como Saber nunca lucharía. Fue amor. Fue pasión. Merlin frunció el ceño y tarareó para sí mismo como si estuviera resolviendo una compleja ecuación mágica. Era parte de Incubus y sabía cómo se sentía el amor y el cariño, pero al mismo tiempo podía percibir todas las emociones que una persona puede experimentar. Esta era la razón por la que podía elegir actuar en consecuencia o, más a menudo, desairar a la gente para su propia diversión. En otro tiempo y en otro lugar, la única emoción que Merlin habría discernido de Arturia era, de hecho, el dulce aroma de un profundo afecto. Sin embargo, Merlin ya no estaba tratando con la Arturia promedio. Estaba lidiando con una Saber traumatizada por el fracaso de su propia realeza. Más allá del cariño que Merlin podía sentir brotando desde dentro de Saber, sintió reservas y dudas. ¡Qué extraña clase de combinación! ¿Tenía miedo al rechazo?
Bueno, entonces Merlín sería el primero en decir que sus posibilidades estaban garantizadas, ya que también podía sentir el mismo aroma dulce y enfermizo de cariño en el extremo de Chirou. Con lo maduro que había estado actuando Saber últimamente, Merlín estaba seguro de que ella también debía haberse dado cuenta. Merlín estaría demasiado avergonzado de Saber como estudiante de un medio incubo si no pudiera percibir cuando ir a matar, cuando su fervor era tan evidente en sus emociones. Por otra parte, este era Saber. Sueke estaba lejos de estar desarrollado. La sonrisa astuta comenzó a desaparecer del rostro de Merlín mientras consideraba darle a Saber una lección sobre cómo actuar sensual y no ser tan rígido. Saber estaba aturdida mientras miraba la mano que la conectaba con Shirou y Caliburn. Juntos sacaron la espada de la elección sin ningún tipo de resistencia. Shirou le sonrió tranquilizadoramente. Una vez más, Merlín sintió una oleada en las emociones de Saber, pero se exasperó cuando sus reservas aumentaron de acuerdo. ¿Por qué tenía que hacer esto tan difícil? Los dos habían dibujado a Caliburn, y no podía haber dos reyes, pero un rey y una reina eran posibles. Shirou y Saber podrían desempeñar este papel, entonces, ¿por qué Saber dudaba? A Merlín se le ocurrió entonces que tal vez Arturia no supiera cómo iniciarse como mujer. Merlín de repente tuvo una idea, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en una amplia sonrisa de mal agüero. Saber realmente debería haberlo notado cuando Merlín comenzó a deslizarse hacia ella con su bastón en la mano, pero estaba demasiado abrumada por cómo se había desarrollado la situación. ¿No se suponía que Caliburn solo elegiría a un solo candidato? Entonces, ¿por qué se dejó dibujar tanto por ella como por Shirou al mismo tiempo? Un rey y una reina. La espada del emparejamiento. Saber se quedó en blanco cuando Merlín le susurró al oído. ¿Cuándo se acercó tanto el pensamiento y por qué su mano estaba envolviendo la parte posterior de su cabeza? Preguntas y más preguntas, pero con una respuesta que debería haber sido obvia, pero que no estaba en el estado de confusión de Saber. Recuerda a Arturia, dijo Merlín con severidad. El deber y el honor pueden estar por encima de todo, pero no tienen sentido si no puedes ser fiel a ti mismo. La indecisión no te llevará a ninguna parte. Saber observó en cámara lenta cómo la otra mano de Merlín se envolvía alrededor de la nuca de Shirou, y el rostro de Shirou se acercaba más y más al suyo. Tuvo un momento para maldecir internamente el nombre de Merlín con nerviosismo, pero fue fugaz, ya que no sirvió para nada. Un instante después, sus labios se encontraron con los de Shirou en un beso que Saber nunca admitiría que hizo que su corazón se derritiera cuando se encontró inconscientemente correspondiendo al gesto. ¡Qué vergonzoso! Saber se despertó sobresaltada, con la cara roja y balbuceando como lo había estado Lily varias noches antes. Los Alters le dieron una mirada fría y, de repente, Saber sintió que había perdido parte de su dignidad frente a sus contrapartes. Solo Lily y sorprendentemente, Lancer parecía simpatizar con ella. Si Saber tenía la cara roja, entonces su yo Lancer estaba nervioso. La siempre serena y madura Lancer Arturia estaba sin querer abanicando su rostro con una mano, y no podía encontrar la mirada de nadie. Estaba prácticamente resplandeciente. Saber solo podía imaginar qué tipo de experiencia había tenido su contraparte de Lancer. Al final, solo había un pensamiento en la mente de Saber mientras se suavizaba ante la idea de enamorarse, ¿era la felicidad algo que podía tener? Saber miró fijamente la mano que Shirou había sostenido suavemente y sintió una apariencia de tranquilidad. Esta vez seguramente, salvaría el reino. Si no sola, entonces con su Shirou a su lado. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate Legend. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente.